¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Cuántos han pasado por problemas, por dificultades, por sufrimientos? ¿Ninguno? Gloria a Dios que ninguno ha pasado por esos problemas, por esas necesidades, nunca ha pasado por sufrimiento. Aquí ya están los hermanos que no pasan por sufrimiento en esta congregación. Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos pasado por dolor, por lo menos una gripa nos habrá dado, por lo menos un malestar del cuerpo nos habrá dado, y hemos pasado por sufrimientos. Muchas personas se hacen esa pregunta de, bueno, y estoy en problemas, ¿en dónde está Dios en ese momento? ¿En dónde está Dios en ese espacio de tiempo en el cual yo estoy sufriendo? No sé si de pronto usted se ha hecho esa pregunta. Hoy la pregunta que vamos a tratar de responder es esa, con la parábola de la oveja perdida. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Esta parábola de la oveja perdida es el ejemplo puro del amor, de lo que hace el pastor por amor y por misericordia. Y vamos a estar viendo que esta parábola, nos ilustra esa misión de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo y habitó entre los hombres, pero no vino solamente a vivir, sino que vino como el buen pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entregó su vida en una cruz por sus ovejas, y también nos deja claro esta parábola que nos revela la alegría que existe en el cielo cuando alguien se acerca al Señor, cuando alguien acepta al Señor como su Salvador. Ahora, esa parábola, esa misión que el Señor vino a desarrollar en la tierra, al mismo tiempo ahora nos corresponde a nosotros, a la iglesia como tal. Y hoy estaremos estudiando cómo Dios nos ha dejado ese ejemplo de amor que ahora nosotros debemos replicar. A veces leemos esa parábola de la oveja perdida y colocamos el énfasis en la oveja perdida por el mismo título. Solamente vemos a la oveja perdida y olvidamos que el verdadero propósito de esta parábola es manifestar lo que hace el pastor por la oveja perdida. Vamos entonces a estar viendo hoy y a responder dónde está Dios, el buen pastor, cuando yo paso necesidad, y cómo voy a aplicar eso a mi vida como cristiano. Cómo voy a identificar lo que Dios hace y lo que Dios está realizando mientras la oveja está perdida. Cómo lo voy a hacer yo vivo en el caminar diario de la vida cristiana. Y si yo soy la oveja perdida, pues cómo el Señor está actuando a mi favor. La primera característica de lo que vamos a estar hablando hoy acerca de dónde está Dios cuando yo sufro es que Dios está amándonos. Dios está amándote, dice ahí en la pantalla. Dios está amándote. Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Quién nos lee Lucas 15, 4? Hasta encontrarla. Bien, en la primera parte, el Señor Jesús empieza con una pregunta. Bueno, todo es una pregunta y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En el momento en el que el Señor Jesús hace esa pregunta, está diciendo de una vez la respuesta, ¿no? Si usted lo lee bien, usted dice, cuando usted lee, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Está diciendo el Señor, es obvio que un pastor, cuando se le pierde una oveja, deja las 99 y va a buscar a la que se le perdió, ¿no? Es como una respuesta, pero al mismo tiempo irónica, ¿no? Dando la respuesta, una pregunta, dando la respuesta, una pregunta irónica. ¿Y a quién está hablando Jesús cuando le dice, qué hombre de vosotros? Porque le está dirigiendo a alguien esa pregunta. Atrás dice, ¿no? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo, los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? ¿Recuerdan ustedes de pronto algo de historia bíblica? ¿Quiénes eran esos fariseos y esos escribas? Suena
Los doctores de las leyes, bien, ¿sí? Tenían ese cargo político y al mismo tiempo tenían ese cargo religioso. En esa época en la cual está Jesús, lo que es política y lo que es religión iban de la mano, como vemos hoy en la iglesia tradicional. Si lo vemos así, la política y la religión en la actualidad, en la iglesia tradicional, en la iglesia católica van de la mano, ¿no? Tienen mucho que compartir. En esa época era lo mismo. Los fariseos y los escribas eran esas personas que estaban a cargo de la congregación, de la iglesia tradicional en ese momento, y que también estaban a cargo de estar pendientes de las leyes, y participaban en la política y participaban en el gobierno. Y esas personas son a las que el Señor les está diciendo: ¿qué hombres de vosotros, teniendo 100 ovejas? Le está diciendo a ellos que la gente que ustedes reúnen, la gente con la cual ustedes se congregan, la gente con la cual ustedes tienen contacto, si se pierde una, ¿quién de ustedes no va a buscarla y deja las 99 para buscar la perdida? Dios está amándote en primer lugar. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando el Señor dice y empieza la parábola, estamos entendiendo que cuando Él empieza a manifestar al pastor de esta parábola, está refiriéndose a sí mismo. Él está diciendo: yo soy ese pastor. Cuando el Señor dice que ese hombre tenía 100 ovejas, está dejando claro que ese pastor conocía cuántas ovejas tenía. Dios conoce a sus ovejas. Es la primera característica de cómo Dios manifiesta su amor. Dios lo conoce a usted, mi hermano. Dios lo conoce a usted a la perfección. Sabe cuántos cabellos tiene. Él sabe cuáles dificultades tiene usted, cuáles dolores. Incluso hay momentos en los que nosotros decimos: es que no sé cómo expresar este dolor que siento en el cuerpo. El Señor lo conoce a la perfección, porque Él conoce a sus ovejas. Quiero que alguien me busque ahí Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién las conoce? El pastor. ¿Y quién es el pastor? Jesús, no es Andrés. El buen pastor, el pastor de los pastores, es el Señor Jesucristo. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce a la perfección y es la manera en cómo Él manifiesta su amor hacia nosotros, y es que conoce a la perfección nuestros dolores, conoce a la perfección nuestros malestares, conoce a la perfección incluso nuestros pecados, conoce a la perfección los momentos en los cuales hacemos las cosas mal, conoce a la perfección cuál es de pronto el área en nuestra vida en la cual estamos cojeando, como esa oveja que quizá está lastimada de una pierna. Conoce a la perfección el momento en el cual da la bendición y también el momento en el cual pone la prueba. Él conoce a sus ovejas y dice de Juan 10, 27 que leíamos ahorita: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor nos ama tanto que sabe a la perfección qué es lo que necesitamos. Y en el Juan 10, 27 dice que lo que necesitamos es su voz. Oyen mi voz. ¿Dónde encontramos la voz del Señor? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Dice: mis ovejas, le pertenecemos al Señor Jesús. Y dice: ellas oyen mi voz, ellas tienen la palabra de Dios, tienen mi palabra. Y yo las conozco, yo sé cuáles son las ovejas que están ahí pendientes de la voz mía, pendientes de lo que yo les digo, obedeciendo lo que yo les estoy diciendo. Recordemos que la ilustración de oveja en la Biblia es clara en manifestar que las ovejas, y lo vemos también en la actualidad, las ovejas tienen unas características peculiares como animales, y es que ellos son muy torpes, por decirlo así. Son muy fáciles de perderse y por eso necesitan un pastor. Hace tiempo veíamos un video con Melissa de un judío que hace videos por allá en Israel, y manifestaba, estaba visitando a un pastor y haciéndole una entrevista y mirando, ahí cómo pastoreaban, y dejaban ver cómo la estrategia ahora con el pastoreo de ovejas era colocar a una de las, no era oveja, como un chivo,
por decirlo así, otra especie, una especie cercana a las ovejas que tienen mayor orientación y tienen mayor facilidad de seguir al pastor, y le colocan una campana en el cuello. Entonces cuando ellas se mueven y empiezan a caminar, todas las ovejas con el oído de la campana empiezan a seguir a ese camuro, chivo, como le queramos llamar en actualidad. Pero las ovejas se mueven en el momento en el que empiezan a escuchar la campana. Eso ya ha evolucionado, ¿no? En esa época no era esa la estrategia. En esa época era el pastor el que las iba llamando, les iba diciendo, como de pronto cuando llaman al ganado, no sé si ustedes han escuchado cuando llaman al ganado, les empieza a llamar al ganado y empieza el ganado a responder. O como cuando usted llama a su perrito o a su mascota, ¿no? Que usted empieza a llamar a su perrito que, Aton, venga para acá. Aton de una vez levanta la oreja y se viene para acá. Es el perrito de Juan Carlos y de Adriana. Mafalda, venga para acá. El perrito de una vez, la perrita de una vez alza su oreja y viene para acá. Entonces, así también la llamaba, pero era la voz del pastor la que las ovejas escuchaban. No sé si ustedes han visto el video ese en el que hay un rebaño de ovejas y cualquier persona llama a las ovejas y las ovejas no responden. No se acercan, no vienen. No. Bueno, no vienen las ovejas, no vienen las ovejas no atienden a la voz de esa persona X, desconocida. Pero cuando el pastor, que está acostumbrado y que incluso duerme con las ovejas, que se acuesta para cuidarlas ahí, las llama, ellas vienen de una vez. Es curioso, y eso es lo que está diciendo Juan 10:27. El problema de nosotros como ovejas es que aunque entendemos que el Señor dejó su voz, su palabra para amarnos, nosotros no estamos dispuestos a oír su voz y a obedecer su voz. Y entonces puede llegar otra voz de un desconocido, del maligno, del pecado, de las cosas malas, y nos gusta la voz de ese tipo de cosas. Y empezamos a caminar hacia esa voz que nos llama la atención y olvidamos la voz del pastor. Recuerden, la identidad de la oveja es que las ovejas oyen la voz de Dios y le siguen, le obedecen. Dios sabe cuáles son nuestras dificultades y por eso nos habla de la manera en que nosotros necesitamos. Dios conoce a sus ovejas. Él sabía cuántas tenía. Mire que dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Sabía que tenía 100. Si él no hubiese tenido ese censo, no se daba cuenta de que se le había perdido una. Si él no tuviese claro que eran 100, él las contaba y decía, sí, son como las mismas, creo. No me acuerdo cuántas eran las que tenía ayer. Él tenía claro que sus ovejas eran 100. Él sabía cuántas ovejas tenía y también sabía cuál de esas 100 era la que se había perdido. Dice, ¿qué hombre de vosotros, Lucas 15, qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, hace lo que hace un buen pastor? No solamente Dios manifiesta su amor porque nos conoce a la perfección, sino que Dios también manifiesta su amor porque cuida a sus ovejas. Hay una pelea ahí teológica en ese pasaje de Lucas 15:4, cuando dice, deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Nosotros por cultura y por cómo nosotros vemos esas palabras, entendemos que desprotegió a las 99, las dejó sueltas ahí en el desierto y se fue a buscar una sola, ¿no? Es lo que alcanzamos a entender, es lo que leemos, ¿no? Dice, las 99 las dejó en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es como lo que entendemos, pues las 99 las dejó, si se pierden, pues bueno, voy por la que se perdió porque de pronto era la más gordita o era la mejor o a la que más lana daba o quién sabe, pero no es eso. En el pasaje original, recordemos que le está hablando a los publicanos, a los fariseos y a los escribas, personas que entendían qué era lo que estaba pasando o cómo era que se hacía esa actividad. Y les dice, o cuando les dice deja las 99 en el desierto, les está diciendo que las deja en el rebaño que tienen en el desierto. Para nosotros es raro que mencionen el término desierto, nos suena como desolado. Para los israelitas no es raro porque viven en el desierto. Entonces ellos saben que el desierto para ellos es como nosotros decir ir a un campo, una finca o cualquier terreno que para nosotros es verde, para ellos es normal verlo desértico. Pero ¿por qué dice que en el desierto? Porque era en el lugar en donde se pastoreaba. Curiosamente, es el lugar en donde los israelitas pastorean a sus ovejas, porque no tienen más a dónde llevar a sus ovejas. Pero ¿qué pasa? Es maravilloso, no sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad de estudiar algo acerca de Israel. Es maravilloso que en el área de Israel
en el sector de donde está ubicado Israel, aunque es desierto, en las noches brotan unos pequeños, ¿cómo se diría? Unas pequeñas plantas en el desierto, con el sereno de la noche. Recordemos que el desierto es en el día temperaturas muy altas y en la noche temperaturas muy bajas. Es curioso, pero así es el desierto. Y en ese sector de Israel en la noche brotan en la madrugada, por eso es que pastorean en el desierto. En ciertos lugares el pastor sabe a dónde llevar sus ovejas, en donde brotan esas planticas que las ovejas son las que comen. Entonces, cuando dice que las deja en el desierto, las está dejando en el redil, en el espacio, en el corral, llamaríamos nosotros, que tienen en el desierto, porque no tienen donde más. Exacto, si las está. Bueno, y esa es la otra característica. Cuando él cuenta sus ovejas, el pastor cuenta sus ovejas, las cuenta cuando las está guardando. Cuando ya las está metiendo en el corral, las va metiendo 1, 2, 3, 4, hasta que llegó a 99. Entonces, era la manera en la que él contaba las ovejas y en la que tradicionalmente se hacía, cuando entraban al corral. Entonces, no está diciendo que las 99 las descuida y se va a buscar una. Está diciendo que a las 99 las deja seguras en el rebaño, donde no se van a perder, y va a buscar a la que se perdió. Dios cuida a sus ovejas. Ahí está Dios cuando nosotros sufrimos. Él está cuidando a las otras 99, pero también es consciente de que hay una de esas 100 que tenía que estar sufriendo. ¿Cuáles de ellas necesitaba más atención? Las 99 que estaban dentro del corral, que tenían ahí su espacio para beber, su espacio para comer, de pronto lo que le preparaba el mismo pastor, o la que no se sabe en dónde está, que probablemente el pastor aquí no lo mencionamos porque tenemos claro que la encontró, ¿no? Sabemos que la encontró, pero él en ese momento no sabía si estaba viva o no. Era una oveja. No es un animal que sea muy hábil para correr y para huir de pronto del peligro de los otros animales que la pueden devorar. Él no sabía si la iba a encontrar viva. Corría peligro, claro, estando sola. ¿Y de ellas cuál necesitaba mayor atención? La que estaba perdida, ¿no? La que estaba perdida. Y el pastor sabe eso. Dios sabe que cuando nosotros estamos sufriendo necesitamos mayor atención. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, cuando usted está sufriendo, no se queje en preguntar en dónde está Dios, por qué tengo que sufrir. Sino por el contrario, acúsese a usted mismo en decir, ¿cuál es la voz que Dios me está diciendo que tengo que seguir? ¿Qué es lo que me está diciendo a través de su palabra que yo debo obedecer y debo seguir? Según lo que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor nos ama porque nos está cuidando, porque nos conoce y porque al mismo tiempo sabe que necesitamos atención como esa oveja que estaba perdida. En ocasiones, aplicándolo en área de pronto ministerial, tenemos a veces conocimiento de hermanos o de familiares que de pronto conocen al Señor, que se están perdiendo en los afanes del mundo, que quizá están allá dejándose llevar por otras voces que no son las del buen pastor, y en lugar de manifestar lo que Dios hace, de preocuparse por esa oveja, de ir a buscarla, de interceder por esa oveja, de cuidar las que ya tenía, pero aún así ir a atender la que estaba perdida, lo que a veces la iglesia dice es, pues a los golpes se aprende. Así aprendí yo. Si ese hermanito que se descarrió se fue, pues si es del Señor volverá. A veces escucha uno eso, ¿no? Si es realmente cristiano, hijo de Dios, pues tendrá que volver. O a veces se usa como, pues ella se lo buscó. Él o ella se lo buscó, allá que ella mire cómo arregla las cosas con el Señor. Cada quien sabe lo que está haciendo. O a veces preguntan, y bueno, ¿y quién soy yo para ir a decirle lo que tiene que hacer? Que se lo diga el pastor, que se lo diga el líder. ¿Por qué tengo que ir yo? Recordemos lo que les dije al principio. La iglesia es la encargada de manifestar este amor que estamos viendo del buen pastor, de ir a buscar la oveja perdida. Hay una frase que se las dejé ahí en pantalla. Dice, la iglesia debe seguir el ejemplo del buen pastor o del maestro y mostrar su amor tanto por los hermanos firmes y maduros como por los descarriados y mucho más por los que aún no hacen parte del rebaño. A veces vivimos nosotros cómodos como las 99.
Estamos felices porque estamos dentro de las 99 y estamos acá en este corral. Y estamos acá en este corral y sabemos que aquí están. Pero hay otras ovejas que están afuera y que están sufriendo. Hay otras ovejas que están afuera y que aún no conocen la voz de Dios y que no saben por dónde ir. Y que no saben a dónde ir. Y nosotros que ya estamos en el redil, en el rebaño del Señor, estamos cómodos ahí. Pues hacemos parte de las 99. Que la que se perdió, mira a ver qué hace. Que solucione y que si va a regresar, que regrese. Y que si va a venir, pues que venga. Pero que mire ella a ver cómo hace. Nosotros somos las encargados o los encargados de ir a buscar y de guiar a esas ovejas hacia la voz del Señor. Hacia la voz de nuestro pastor. Ya disfrutamos de la voz del pastor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que las otras personas escuchen la voz del pastor y obedezcan la voz del pastor hablando del Señor Jesucristo? Dios está amándonos cuando nosotros estamos sufriendo. En segundo lugar, Dios está buscándonos cuando nosotros estamos sufriendo. El mismo versículo 4 que leíamos ahorita dice que Él sabe que tienen 100, que ahorita tiene 99 y que se le perdió una, y luego al final dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Dios busca a su oveja perdida. Dice, va tras la que se perdió. Aún tenía 99 en el rebaño. Sabía que tenía 99 en el rebaño y que cada una de esas tenía un valor importante. Pero él también entendía que esa que se había perdido tenía también un valor importante y que era importante para él. Además, dice en el versículo 4, si de pronto usted puede ir buscando ahí en Mateo 18:12, pero dice en el versículo 4 que apenas él ve que tiene 99, lo que dice es, va tras la que se perdió. No se queda de pronto pensando, ya voy mañana. Ahorita no, ya está muy tarde. En el momento en el que los pastores guardan a sus ovejas en los rebaños no es al mediodía, es en la noche cuando ya quizás se van a acostar, en la tarde cuando ya se va a acabar la luz del día. Y en ese momento es cuando el pastor sale a buscarla. ¿Era fácil buscarla en la noche? ¿Iba a ser fácil? No, no iba a ser fácil buscarla en la noche. Pero sabía que si esperaba más tiempo, menos posibilidades de encontrar a su oveja viva iba a tener. Y dice el versículo 4 que él va tras la que se perdió. Las cuenta, le falta una y automáticamente va tras la que se perdió. ¿Qué dice Mateo 18:12? Va por los montes, dice ya esta versión de la misma parábola de la oveja perdida. No pone excusa el pastor en decir, pero es que me toca ir otra vez y subir esa montaña para ir a ver si está por ahí, y sin saber dónde está, porque él no sabía dónde estaba. Si él hubiese sabido dónde estaba, pues no estaba perdida. Él sabía que estaba en ese lugar. Él no sabía por dónde tenía que regresar, por dónde tenía que ir, a dónde tenía que ir específicamente. Y no empieza a decir, pero es que esa oveja es más terca. Uno le dice que se acerque a Dios, que se acerque a la iglesia, que se acerque a la palabra de Dios, pero no, esa oveja sigue ahí con su terquedad y no quiere acercarse al Señor. Sino que él de una vez dice, va, en Mateo dice, por los montes. En Lucas dice, va tras la que se perdió, va detrás de ella, diciéndole, llamándola. No sé cómo llamarán a las ovejas, pero llamándola. Ahí la está llamando de la manera en que la llaman, la está llamando por detrás. Él no sabe en dónde está, pero la está buscando. La está buscando. Probablemente tuvo que regresarse por donde había pastoreado a sus ovejas, e ir revisando todo el lugar por donde durante todo el día había estado pastoreando a sus ovejas, y hasta el punto en el que en el versículo 12 de Mateo 18 dice que le tocó pasar por montes, le tocó pasar por montañas, subir, bajar. Otra vez todo el trayecto del día le tocó volverlo a hacer. ¿Iba a ser fácil la búsqueda? No. Era difícil, pero no puso excusa. Dios busca a su oveja perdida, es la primera característica de cómo Dios nos está buscando. Él tenía 99 y pudo haber dicho, bueno, tengo 99, se perdió una, no pasa nada. Pues 99 es número mayor que 1, ¿no? Mayor que 1 es el 99, pues bueno, se perdió una, procuraré que no se pierdan más. Aunque
la mayoría de las que tenía, o tenía la gran mayoría de las 100, él tomó la decisión de ir a buscarla. Dios está buscando a su oveja perdida y no pone excusa para ir a buscarla. ¿Cómo estamos actuando nosotros por ir y llevar el mensaje de salvación? El domingo pasado hablábamos de la gran comisión, de ir y llevar el mensaje. Milton nos hablaba acerca de eso y nos decía de cómo es el alcance, de a qué personas le debemos decir, de cómo podemos hacerlo, y nos manifestaba que también era una orden que el Señor nos había dejado. Y en ese sentido nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué excusa estamos poniendo nosotros para llevar el mensaje de salvación a las personas? Ay, es que esa oveja es más terca, esa no me escucha, esa no me pone atención. Es que esa persona es así, eso ya no cambia, ya nadie la cambia. No, eso ya es perdido decirle. Yo le he dicho, pero no le volví a decir porque como no me puso cuidado, pues no le quise volver a decir. El pastor va atrás la oveja. Dios no da por perdida su oveja. Es la segunda característica de cómo Dios está buscando. Y en la última parte dice, del versículo 4 de Lucas 15, dice, hasta encontrarla. Buscó a la oveja y no la buscó 10 minuticos y dijo, bueno, ya no la encontré, ya que se pierda. Sino que dice que la buscó hasta qué, hasta que la encontró. Hasta que esa oveja reconoció otra vez la voz del pastor y lo siguió. Hasta que él vio en dónde estaba específicamente esa oveja. Hasta encontrarla. La búsqueda de esa oveja perdida no paró hasta que el pastor encontró la oveja. Y nos deja ahí una ilustración para nosotros como iglesia. Nosotros buscando a las personas que necesitan del Señor, ¿hasta cuándo buscamos a las personas? Hasta la primera decepción en la que nos dicen, no, ya no me hable más de eso, y dejamos así. Hasta que la persona de pronto nos diga o nos deje, de pronto de la primera vez que nos dejen de hablar por manifestar la palabra de Dios, que yo creo que eso no pasa, yo creo que eso no es común que pase. ¿Hasta dónde llevamos nosotros el buscar a las ovejas perdidas? ¿Hasta que realmente esas ovejas se encuentran con el pastor? ¿O hasta la primera decepción y ya? No, es que me dijo que iba a venir el domingo, pero no vino, ya no le vuelvo a decir nada. Ya no la vuelvo a invitar. Que mira a ver qué hace. El pastor la buscó hasta encontrarla. La búsqueda de esa oveja perdida no paró hasta que esa oveja regresó al redil. Hasta que esa oveja volvió a estar con sus hermanas, las 99 que estaban guardadas en ese corral. Dios busca a su oveja perdida y no pone excusas. Dios no da por perdida a su oveja perdida hasta que la encuentra y la regresa al rebaño, al redil. Y en tercer lugar, Dios está buscándonos. Dios entiende a su oveja perdida. Dice que cuando la encontró, el versículo 5 de Lucas 15 dice, y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cuánto habrá caminado esa pobre oveja? Intentando buscar la voz del pastor otra vez. ¿Hacía cuánto se había perdido? ¿Quién sabe? En el transcurso del día, ¿hacía cuánto se había perdido también esa oveja y había estado caminando por ahí sin saber para dónde, asustada, corriendo, sin saber hacia dónde correr, hacia dónde caminar? Y cuando el pastor la encuentra, entiende que esa oveja está ¿qué? Además de perdida, está sucia, con hambre. ¿Por qué la carga en los hombros? Porque está débil, porque está cansada, porque no estaba siguiendo la voz del buen pastor, sino que estaba siguiendo la voz de cualquier cosa que se le acercaba por ahí, o huyendo de pronto de voces y de sonidos raros que escuchaba por ahí, y estaba cansada esa oveja. Estaba sufriendo, como la pregunta al principio, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? El Señor encuentra a su oveja y la carga ¿en dónde? Sobre sus hombros. Mi hermano, ¿en qué otra cosa cargó el Señor Jesús sobre sus hombros? La cruz. Y en esta ilustración nos dice que el buen pastor, hablando de él, cargó ¿qué sobre sus hombros? Su oveja perdida. ¿Coincidencias? No. ¿Qué rescató el Señor con la cruz?
sus ovejas. Nosotros, su iglesia. Dice que en la cruz llevó los pecados, ¿no? Nuestros pecados. Estábamos nosotros antes de la cruz perdidos, como la oveja perdida. Cuando el Señor puso la cruz en medio de Dios y de nosotros, ahora nosotros podemos escuchar la voz de Dios, del buen pastor, y seguirle. Antes no podíamos, porque estaba ese abismo entre Dios y nosotros, que no podíamos buscarle, que no podíamos oírle, que era el pecado. Y en ese sentido, mis hermanos, a mí me llamó la atención pensar que cuando dice el Señor Jesús que encontró a su oveja y la pone sobre sus hombros, está diciendo de la misma manera que cuando Él muera, va a poner sobre sus hombros los pecados de sus ovejas que están perdidas para que ellas vuelvan a escuchar su voz y se acerquen. Curiosamente, es sobre sus hombros en donde carga esta oveja. Curiosamente, es sobre sus hombros en donde carga la cruz con la que nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Porque esa oveja perdida era usted. Esa oveja perdida era yo. Y el Señor nos buscó hasta que nos encontró. Y cuando nos encontró, nos llevó sobre sus hombros. Ese es el pastor y es lo que está haciendo por nosotros cuando nosotros sufrimos. Dios sabía, o el pastor sabía, que esa oveja perdida estaba, además de perdida, bueno, ya la había encontrado, estaba cansada, agotada, débil. Las ovejas cargan con un gran peso de lana encima y eso las cansa. Y si se mojan, peor. Por eso dice el Salmo 23 que las aguas a las cuales lleva a sus ovejas son aguas calmadas. Porque si son aguas muy movidas, además de que las ovejas se asustan fácilmente, puede ser que las ovejas caigan ahí. Y una vez caiga una oveja con ese montón de lana, en ese montón de agua, es muy difícil que pueda salir de esa agua. A esos lugares que dice el Salmo 23 es a los cuales el Señor lleva a sus ovejas, porque las lleva a lugares especiales. Dice que a pastos delicados y verdes, dice el Salmo 23, a aguas de reposo, a aguas calmadas. Él sabe que su oveja está cansada y además sobre sus hombros carga a su oveja, porque después, cuando muriera en la cruz, sobre sus hombros cargaría nuestros pecados. Dios sabe y conoce y entiende cuál es nuestro sufrimiento. Dios sabe y conoce y entiende cuál es nuestro dolor. Y cuando estamos en ese sufrimiento, el Señor nos está cargando sobre sus hombros. Y nos está diciendo, como veíamos en el salmo que leíamos al principio, echen sobre mí esa carga. Pongan en mí esa carga para que puedan descansar. Pero nosotros a veces somos ovejas tercas. Y empezamos a buscar otras cosas en donde echar la carga. En un banco, en un amigo, en nadie. A veces nos cargamos nosotros con todas esas cosas y no queremos decírselas a nadie, ni al Señor. En un familiar, en la plata, en el dinero, en la economía, en el trabajo, en mí mismo. ¿En dónde estoy colocando yo esas cargas? ¿En lugares equivocados o sobre los hombros del Señor Jesús para descansar realmente? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Todas las ovejas que estén cansadas, vengan a mí, que yo las haré descansar. Amén. Gloria a Dios por eso. Y en último lugar, Dios está buscándonos y se goza cuando nos encuentra. Se goza al encontrar su oveja. Dice el versículo 5 al final, dice que la cargó sobre sus hombros gozoso. Eso quiere decir que cuando el salmista no tenía a esa oveja en sus hombros estaba triste, porque no sabía cómo estaba su oveja, porque la estaba buscando y no sabían dónde buscarla. Pero una vez la encuentra, dice que se goza al encontrar su oveja. Dios se goza cuando nos encuentra y cuando nosotros oímos la voz y le seguimos y retomamos otra vez ese camino que teníamos como ovejas del Señor. Él se goza. Ahora, también dice, y esta ilustración de se goza es específicamente porque esa oveja, cuando está hablando en este pasaje en la parábola, está hablando de las personas que aún no conocen al Señor. El Señor se goza y luego dice el versículo 7 al final dice, y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor se goza
por una nueva alma, por una persona nueva que se acerca al Señor y que le acepta como su Salvador, más que por 99 que están reunidas en un lugar que ya están salvas. Es lógico, ¿no? Porque está creciendo su rebaño, porque están regresando sus ovejas perdidas. Dios se goza al encontrar a sus ovejas, y el capítulo 15, versículo 5 dice al final, gozoso. Luego el versículo 6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Imagínese el gozo que tenía por encontrar esa oveja, que le dijo a sus vecinos y a todos sus familiares, gócense porque encontré la oveja que se había perdido, volví a tener mis 100 ovejas. Dios se gozó y se alegró por ese rescate, y Dios invita a gozarse por ese mismo rescate. En ocasiones en la iglesia, cuando una oveja perdida es traída de vuelta al rebaño, hablando de un hermano que se descarrió y que regresó, no es de gozo que el Señor haya traído a esa persona, sino que por el contrario, tristemente a veces se ven más juicios que el amor. ¿Quién sabe qué habrá hecho por allá? Que le fue tan mal que le tocó volver a la iglesia. ¿Quién sabe hasta dónde llegó o qué tan bajo cayó que ahora se siente mal y le tocó volver a la iglesia? Yo sí sabía que ese no iba a aguantar tanto por allá y que se iba a dar cuenta. Yo sí le dije que el Señor lo iba a zarandear y que iba a tener que buscar otra vez. Y empiezan a ver ese juicio, existe ese juicio cuando llega una persona que se había equivocado, de pronto que había caído en pecado y que regresa a los caminos del Señor, esa oveja perdida que regresa al redil. En lugar de gozarse y decir, gloria a Dios que regresó el hermano, qué bueno que ya está acá y que retomó ese camino de oír la voz de Dios y de seguirlo, lo que hay es, eso quién sabe si realmente está buscándolo con arrepentimiento honesto. Eso yo le pongo 2 meses. Le pongo 2 meses y se vuelve a descarriar. No, yo no le tengo fe a ese hermanito. Yo no le tengo fe a ese hermanito. Eso vuelve otra vez a las mismas. Porque así ha sido siempre. Dicen, ¿no? En lugar de gozarse porque esa oveja regresó. Y a veces esos juicios son los que hacen que las personas vuelvan a caer. Porque no se sienten cómodas en ese rebaño. En ese redil llega la oveja perdida, que ella sabe que se equivocó. Y en lugar de que sus ovejas estén contentas o sus hermanas estén contentas porque llegó, lo que hacen es juzgarlo, pues obviamente se va a alejar nuevamente. Romanos 12, 15 al 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y luego dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dios nos muestra ese trato especial que tiene con sus ovejas. Y lo dice en Isaías 40:11. Quiero que ese lo busquemos todos. Isaías 40:11. Y vamos allá a estar terminando en esta mañana con estos pasajes. Isaías 40:11. A las recién. Eso, a las recién. Las 100 no paren, las recién. Leámoslo todos juntos. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. A las recién paridas. El trato del Señor con sus ovejas. Mire cómo lo dice ahí. Apacentará sus ovejas, en su brazo las llevará. En su seno las cargará y las pastoreará suavemente. Si el buen pastor lo hace así, ¿por qué las 99 ovejas que ya están firmes y seguras no lo hacen así con la que llega descarriada? Si el buen pastor dice que él lo hace así, ¿por qué el trato de la iglesia con las personas nuevas no es así? El trato de Dios con su rebaño es especial. Creo que esa frase está ahí en las diapositivas. El trato de Dios con su rebaño es especial con cada oveja. A las firmes o a las seguras o a las maduras las lleva por lugares seguros. A las perdidas o a las descarriadas o a las que aún no conocen al Señor, las busca, las rescata y se alegra porque regresaron a estar con esas 99. Yo quiero hacerles una ilustración acá. Y voy a pedirle por acá el favor a Milton que me alcance la...
La pregunta es, ¿qué tanto valor le tenemos a las personas? Acá tengo un billete. ¿De cuánto es este billete? 2.000. De los valores más bajos que hay en la moneda colombiana. 2.000 pesos vale este billete, ¿no? ¿Qué se podría uno comprar con esto? Con 2.000. No alcanza, ¿no? 2.000 algo vale, ¿no? Pongámosle que por lo menos un dulce se puede comprar con esto, ¿no? Un pan de bono alcanza, ¿cierto? Sí. Un pan de bono alcanza con 2.000. Ahorita como están tan caros, ¿cuánto costará? Un pan de bono. Digamos que se puede comprar un pan de bono acá en Tuluá. ¿Qué pasa si este billete yo lo doblo chiquitico? Digamos así. ¿Cuánto cuesta? Así. 2.000, ¿no? Sigue costando lo de un pan de bono, o lo de dos, casi dos. ¿Qué pasa si el billete yo lo arrugo? ¿Cuánto sigue costando? O sea, si yo digo, se lo regalo así, ¿usted lo aceptaría? Hasta roto, ¿no? A veces los ve unos rotos y los pegan con cinta. ¿Qué pasa si ese billete lo pisoteamos y lo tiramos y lo machacamos ahí y lo levantamos y le digo, ¿quién lo quiere? ¿Cuánto sigue costando? Vale 2.000 pesos todavía, ¿no? Si los vemos rotos, pegados con cinta y siguen valiendo lo mismo. ¿Qué quiero dejarles con eso, mis hermanos? Que a veces nosotros le damos más valor a las cosas materiales que a las personas que nos rodean. Cuando una persona se equivoca con nosotros, va bajando el valor. Ya no vale 2.000 pesos. Ya vale menos porque se equivocó conmigo. Cuando una persona hace las cosas mal con el Señor, ya no vale lo mismo. Y lo que llaman ahora disciplina en las iglesias, lo sientan ahí y lo dejan, o a veces en la última para que se sienta peor, y ahí lo dejan supuestamente en disciplina. Pero ese hermano que está sentado, que estaba acostumbrado a estar, a que lo vieran allá al frente, cuando está sentado la gente ya le baja el valor. Ya no vale lo mismo que ese líder que estaba enseñando y que estaba alabando al Señor, que guiaba en la alabanza, porque está disciplinado, entonces ya no vale 2.000 pesos, ya vale menos. Y esa persona que se arrepiente y que busca al Señor y que honestamente le dice al Señor, me equivoqué, ese hermano que se descarrió y que buscó para la iglesia, muchas veces no vale ya 2.000 pesos, ya vale menos, porque estuvo mal y porque volvió. Pero dice el Señor en el versículo 7, que el gozo de Dios es mayor por el rescate de esas que se perdieron que por la estabilidad de sus 99. Esa es la conclusión que tenemos para hoy. Y dice el versículo 7, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Para el Señor, esa oveja que se perdió, que se equivocó, que hizo las cosas mal, pero que ahora volvió a escuchar la voz de su pastor y la está siguiendo, sigue valiendo 2.000 pesos. Y para las 99 también. Se gozan de que esa oveja regresó y para ellos sigue valiendo 2.000 pesos. Así esté sucia, así esté pisoteada, así esté acabada, así esté débil, así esté enferma incluso, para el Señor y para las ovejas que ya están disfrutando de esa firmeza, esa oveja o esa persona nueva debe seguir valiendo lo mismo, porque es una hija de Dios. Ahora, si de pronto era un inconverso que aceptó al Señor y ahora inicia su vida cristiana, mucho más. Porque ya no está en esa perdición. Ahora está en ese camino de vida eterna. No perdamos oportunidad, dice ahí en las diapositivas, para rescatar con el poder del Evangelio de Dios a esas ovejas que se han perdido y también a las que aún no han entrado en el rebaño del buen pastor. Nosotros ya somos las 99 que estamos acá seguras, pero hay un montón de ovejas que están afuera sin conocer al Señor. Aprovechemos que tenemos esa estabilidad y busquemos a esas ovejas. Dios nos ha dejado el ejemplo perfecto de amor para que como rebaño vivamos con las ovejas que se están perdiendo. En primer lugar, debemos reconocer que esas ovejas son importantes para Dios. También debemos reconocer que Dios las quiere de vuelta en su rebaño. Y debemos reconocer que Dios nos invita a gozarnos cuando esas ovejas regresen. ¿Dónde está Dios mientras nosotros sufrimos? Dios está amándonos y Dios nos está buscando. Como el buen pastor ama a su oveja y sabe cuál es, y como el buen pastor busca a la oveja que se perdió hasta que la encuentra y la trae otra vez al rebaño. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar
y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darle el valor que las personas que están a nuestro alrededor se merecen, a darle el valor y a buscar a esas ovejas que están perdidas y que quizá están sufriendo, que no encuentran la voz del Señor y que no saben qué hacer. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer luz, que nos ayude a llevarle ese mensaje de salvación a las personas, a las ovejas que aún no han entrado en ese rebaño, para que reconozcan al Señor como su Salvador.